varios pastores que nunca se enfermaron, porque tomaron la promesa de Dios, fueron fieles, y es más, algunos de ellos puedo dar hasta sus nombres. Dios les dijo el día que los venía a buscar y cuándo se iban a morir, y llamaron a los pastores que los rodearon, conocidos míos, y partió con el Señor sin tener ninguna enfermedad. Pensaron que estaban locos los médicos, porque no encontraron en él ningún mal, ninguna enfermedad. Sin embargo, murió. Les puedo decir el nombre de algunos de ellos. Uno es Pascual Crudo, otro el pastor de la iglesia de los Olivos, no me sale el nombre, el pastor Teules. No arranca. Amén. Bien. Pero digo que bueno es saber que Dios tiene el control de todas las cosas, porque cuando Dios está en uno y uno camina de acuerdo a lo que Dios manda, todo le irá bien. Es una promesa de Dios. Amén. Entonces entendamos que a Dios le gustan las promesas y cumplirlas. Es un Dios de pacto, y todo lo que pactamos con Él, realmente Él lo tiene más que asumido en cuenta. Como Rachel decía recién, cito 2 Corintios 7:1, que dice: puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿No es cierto? Dios tiene promesas para nosotros. Esas promesas son efectivas, no son cosas que por ahí sucedan, por ahí sí, algunos sí, otros no. Quizás es como cuando uno dice: hay alguna comida que a mí me hace mal, y te hace mal porque quizás no estás comiéndolo bien. Pero la promesa de Dios se cumple siempre, siempre. Hay una promesa que yo ayer compartía con un hermano que dice que tú y toda tu casa serán salvos. ¿Lo crees? Espera esa promesa, pero esa promesa no va a venir si no actúas, o sea, no activas la fe y también el trabajo, porque la fe tiene una parte importante que es la acción. Es decir, yo tengo fe, pero no basta con orar. Hay hermanos que creen que todo lo arreglan con orar y está equivocado. No, usted tiene que predicar, usted tiene que honrar a Dios, usted tiene que ser fiel. Entonces Dios, la fe se activa con la acción. La fe es acción. Amén. Vamos a orar al Señor y después les invito a leer la palabra de Dios. Padre Dios, yo te doy gracias porque Cristo ha resucitado, porque hoy es el día de resurrección. Señor, si tuviéramos que cantar algo, es alegrarnos y sentirnos felices, que porque tú has resucitado, Señor, tenemos vida eterna. Podemos decir, tiene sentido nuestra vida a través de tu resurrección. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque hoy podemos compartir la cena del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Marcos capítulo 16 y versículo 1 dice así: esta es una de las expresiones de la resurrección de Cristo que más me ha impactado. Dice así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado?
ha resucitado, no está aquí. Mirad en el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, dice la Biblia, cuando oyeron que vivía, creyeron. No, que se había ido, visto por ella, no les creyeron. Versículo 12 dice, pues después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y escuche, y ni aun ellos creyeron. Versículo 14 dice, finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad, dureza de corazón, porque no habían creído a lo que habían visto, que lo habían visto resucitado. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra y las señales que le seguían. Amén. Este capítulo 16 de Marcos es quizás un poco diferente a otros que leo en las Escrituras, a otras porciones similares, porque específicamente muestra la acción inmediata del carácter de las personas cuando se informan de la resurrección de Cristo. Lo primero que vemos es que las 3 Marías, o mejor dicho, las 2 Marías y Salomé, ellas fueron como buenas asistentes de estar al lado del Señor Jesús a comprar especies para embalsamar el cuerpo de Jesús. Muy temprano, ellas siempre asistentes, dijeron, bueno, de hecho que fueron con una gran capacidad de incredulidad. Ellas no pensaban que realmente lo que Jesús dijo que iba a suceder se iba a cumplir. Ellos vieron a Jesús colgado en el madero y dijeron, bueno, si Él no se defendió, quedó en nosotros un gran amor, un gran sentimiento, pero Jesús murió. Seamos realistas. La gente pensó así. Si nosotros después nos trasladamos a Hechos y encontramos que uno de estos que no creyeron era Pedro, después de haberle visto al Señor Jesús y después de haber pasado el Pentecostés, recibió el Espíritu. Y cuando recibió el Espíritu Pedro, él fue tan transformado como podemos ser nosotros hoy, que no pudo callar. Ustedes vieron a ese Jesús que estaba en la cruz, ¿se acuerdan? Ese que tenía los clavos en las manos, ese que cortaron sus costados, ese. Quiero decirles a ustedes, ese no era un hombre, ese era Dios. Por decir eso, a Pedro lo metieron preso, lo latigaron, y después de haberlo latigado casi hasta la muerte ahí junto a Juan, se convirtió en 3.000 personas, no 2 o 3, 3.000 personas, y surgían milagros tras milagros. ¿Por qué? Porque ellos ya no estaban solos, el Espíritu Santo estaba en ellos. Pero antes de eso, calculen ustedes, el Señor Jesús quiso sorprender, a ver cuál era la diferencia entre ellos y ustedes. Ellos no tenían el Espíritu Santo, ellos vieron a un Jesús hombre,
aún viendo los milagros, vieron que Jesús murió. Su líder ya no estaba. Pero ellos no tenían el Espíritu Santo. Escuchen esto. Lo primero que hicieron estas 3 mujeres fueron al sepulcro. Vieron la piedra removida. Se calcula que esa piedra podría pesar alrededor de 4 toneladas. Había una guardia pretórica que eran 12 soldados y que ellos abarcaban 1 metro cuadrado cada uno y que ninguno de ellos podía fallarle porque si no moría toda la guardia. Sin embargo, no saben qué pasó, pero ellos quedan como dormidos. La piedra fue removida y Cristo resucitó. Claro, amén, por supuesto, pero ellos no sabían. Algo pasó. En otro de los evangelios cuenta que los mismos líderes judíos dijeron, les pagaron a la guardia que digan que lo robaron. ¿Qué es lo que creen hasta el día de hoy, según dice Juan? Los propios judíos. Ahora imagínense qué es lo que pasó. Las mujeres salieron de ahí, le dijeron, anticípate, llégate hacia los discípulos, cuéntales que Jesús resucitó. Ellas, cuando el ángel les dijo, en vez de salir contenta, Cristo ha resucitado, salieron temblorosas, asustadas y espantadas. Vieron la piedra removida, vieron un ángel y dijeron, en vez de decir gloria a Dios, salimos corriendo. ¿Qué diferencia puede haber entre esas mujeres y ustedes? Nosotros decimos amén, ellos no decían amén, ellos temblaban. Nosotros estamos hablando del resultado, no de la acción presente. A veces vemos que Dios está haciendo un milagro y decimos, qué sé yo, vaya a ver si realmente está enfermo. Somos peores que ellos teniendo el Espíritu Santo. Imaginen, dice el versículo. Él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirá el lugar, versículo 6, ¿no? ¿Dónde lo pusieron? Versículo 7, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y el versículo 8, fíjense la posición de las mujeres. Y ellas se fueron huyendo. ¿Cómo se fueron? Huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces creemos que el Señor va a venir, que puede venir hoy, pero si tú no estás preparado, te vas a quedar. Y si tú estás preparado, es mejor que no te quedes temblando y espantoso, sino que prediques. Amén. Y fíjate lo que dice acá este otro versículo, versículo 9. Dice, María Magdalena ve al Señor resucitado. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Recuerdan María Magdalena, la mujer que fue juzgada por ser mujer pecadora? Dice más, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. ¿Y qué pasó? Versículo 11, ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Y quiero reparar en María Magdalena. ¿Por qué? Porque había estado leyendo una porción donde el Señor Jesús dijo, las prostitutas y los pobres irán delante. Porque es muy común que a una mujer que era prostituta no le crean. Sin embargo, Dios puso privilegio en esas mujeres y en esos pobres. Fíjese lo que dice el versículo 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros.
ni aún a ellos les creyeron. ¡Wow! Si yo leo en Lucas o en Mateo, encontramos un hombre llamado Tomás, que después de que el Señor se apareció a sus discípulos en esta misma acción, dice que le dijeron: Tomás, Jesús ha resucitado. Yo dice, si yo no lo veo y pongo mi mano sobre su costado y sobre sus llagas, no le voy a creer. Y en eso aparece Jesús. Acá estoy. Ven, Tomás, pon tu mano aquí y aquí. Nosotros somos así, hermanos. Hablamos de un Jesús que no creemos. Predicamos un Jesús que no existe. Por eso no somos agradecidos. Pero si creemos, somos agradecidos. Somos poderosos en Él. Amén. 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos. Estando ellos sentados a la mesa, les reprochó, ¿qué cosa? Su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído los que lo habían visto resucitado. Y Jesús les termina diciendo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Por supuesto, esta es la parte. Aquí es donde quiero llegar. Si Jesús entra ahora por acá, creo que muchos de nosotros: sí, Señor, perdóname. Creo que aunque nos tiremos a los pies del Señor, sería muy hipócrita esperar que Él aparezca. Lo vemos entrar y caemos a sus pies y decirle: Señor, tantos años no te creí. No creí que ibas a pasar. En el año 87, como decía mi esposa, fui asaltado, cortaron mi cuello, me desvanecí, perdí mucha sangre y apenas llegué y me salvaron la vida. Una mujer de Dios tuvo una palabra sin saber lo que me pasaba, y ella citó lo que dice Hechos 18: todavía no es tu tiempo, porque hay mucho pueblo por ganar. No teníamos previsto ser pastores de ninguna manera en el año 87. Nunca habíamos pensado que esa era la idea. Era músico, servía al Señor, estaba en una iglesia cómoda. No tenía ganas de venir un domingo, me iba a pasear. Pero ese día Dios tuvo que hacer algo para decirme algo. Cuando estaba en ese letargo, no sé si alguno vivió ese estado, que no sabe si está vivo, está muerto, apareció una mujer. Yo la vi como una enfermera del sanatorio, media borrosa, morocha, con rulitos y una estrella parecida al que uso yo, y me mira, me dice: confía, no llegó tu tiempo, el Señor está con vos. Yo hice así, después me desvanecí, estuve en la sala de operación, después salí adelante, todo bien. Fue un asalto, salida, como se dice, salida de banco, como dice, salida bancaria. Me siguieron con una moto, me quitaron una cartera con dinero, me cuchillaron el cuello, la cara, y quisieron cortar la yugular. Yo no me dio tiempo a defenderme porque no sabía qué lo que estaba pasando. Fue adentro del edificio donde tenía mi oficina. La cuestión es que creo que tuve algunos breves segundos consciente
Y me corrió toda una película de mi vida. Como si fuera que vieron una película, no recuerdo con exactitud cuántos años tendría, pero tenía 26 años. 26 años así, en segundos. Pero parecía que iba en cámara lenta. Y me acordé de todo lo que yo tenía inconcluso. Aún de las cosas malas que nunca le pedía perdón, o que la escondía. Llamémoslo pecado oculto. Y ahora sabía como que, ¿vieron cuando conocieron la historia de Olivares, cuando estaba ese delincuente que lo había secuestrado y que si él confesaba, negaba a Dios, lo podía matar? Y él dijo, no puedo negarlo. Y eso hizo que él no muera, pero él pensó que lo iban a matar. Le dio ese breve instante en la vida para tomar la decisión justa. Yo recuerdo que lo único que le dije al Señor, dame una oportunidad. No sé a dónde voy así. Yo te pregunto, ¿tú ocultas pecado? ¿Tú crees que puedes engañar a Dios? Quisiera que no me haga ningún gesto de que está de acuerdo o no, sino que mire a su corazón. ¿Usted es sincero con usted mismo? ¿En qué Dios cree? ¿Cree un Dios que le dice, Señor, perdóname, ya está resuelto? ¿O cree en un Dios de justicia? Dios es justo, no es un Dios que resuelve las cosas así. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Un testimonio que me reflejó un año después, porque todo comenzó ahí. Al otro año yo desesperadamente recibí el bautismo del Espíritu Santo y dije, acá se terminó mi vieja vida, yo quiero ser un cristiano, yo no puedo estar cómodo en una iglesia. Yo antes buscaba la ocasión de hacer lo que me parecía, dije, no puede ser más. Y les voy a decir algo. Me acerqué a los grandes evangelistas y gracias a Dios todos se relacionaron conmigo. Hombres como Gigi Ávila, Carlos Anacondia, Benigina ahora, Sebastián, son grandes hombres de Dios. Sí, digo bien, no me equivoco. Son hombres que están con el Espíritu. Pero ¿sabe por qué busco esa gente? Porque me reflejan la necesidad de estar bien con Dios siempre. Recuerdo que en una prédica, aquí fíjense cuántas cosas, ¿no? Ayer estaba viendo la historia de Gigi Ávila y me vino todo un montón de historias. Hace muchos años atrás yo era muy amigo de un músico conocido y el hermano de este músico estaba de novio con una chica que sus padres se habían separado porque su madre estaba en adulterio con un pastor que abandona a su esposa. ¡Wow! Ya dije un montón de cosas. Y en una de esas llega Gigi Ávila a Argentina. Estaba orando por un hombre que se dedicaba a lo que haces vos, físico-culturismo, pero Dios le cambió la cabeza. Lee la historia y te va a cambiar la cabeza a vos también. Fue campeón norteamericano, puertorriqueño. Y ese hombre, Gigi Ávila, ese siervo de Dios, uno de los más grandes evangelistas de estos últimos 50 años, escuchen bien lo que les digo, llegó a Buenos Aires y dijo, el Señor me dijo que tengo que pasar por Pergamino a ver a una persona que es un pastor que está en adulterio y que Dios dice tienes 15 días de vida. Y toda esa caravana que vino a Argentina, yo estaba involucrado porque nosotros estábamos en ese tiempo, uno de los desafíos que Dios me puso es ir a ver si era verdad lo que hacía Gigi Ávila, y alguien me dio la posibilidad de filmar y entonces estaba como camarógrafo de las campañas
Entonces lo acompañé por aquí, por Rosario, por un montón de lados que él estuvo. Entonces las filmaciones las hice yo en ese entonces. Entonces una hermana me cuenta que él tuvo que ir a Pergamino y yo ni sabía de qué se trataba. Entonces el hermano de este músico cristiano dice: mi novia, la mamá de mi novia está como loca porque ella había logrado separar al pastor de su mujer, estaba viviendo con el pastor y fue el evangelista Gigi Ávila a su casa. Dijo: pastor, Dios me envió desde Puerto Rico a decirle esto. Tienes 15 días de vida. Pídele perdón a tu esposa. Pídele perdón a la iglesia y deja a la adúltera, porque morirás. Escuche, esto fue un pastor muy conocido que después yo me enteré quién era. Yo ni sabía quién era. Después de 20 años de la muerte de este hombre, fui al hermano del pastor. Él no sabía quién le había profetizado a su hermano, por el cual a los 15 días murió, pero él pudo reconciliarse con Dios. Y yo le dije: mire, ¿sabe, pastor? Un pastor muy conocido de acá, Argentina. Yo estuve cuando eso pasó. El Espíritu Santo sabe, escucha bien lo que te voy a decir, todo lo que ocultaste y no confesaste, y va a salir a luz, porque en el cielo está la vista. Si tú crees que Dios te perdona solamente por un simple perdón y no lo confiesas, te voy a decir: estás atado. El diablo siempre va a tener control de tu corazón. Dios te puede hacer libre. Primera de Juan, capítulo 1, 5 dice: Él es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? ¿A Dios? No. Si yo le robo a ella, no le tengo que pedir perdón a Dios, pero a ella la dejé. Tengo que ir a devolverle a ella. Si no, no hay perdón. Él es fiel y justo para perdonar. Yo sé que por ahí alguno debe estar transpirando. Mejor es que transpires ahora, que tienes la posibilidad de resolverlo, y no que esta palabra te condene, porque dijo el Señor Jesús aquí: el que creyere y fuere bautizado, versículo 16, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lo dijo Jesús. Si no te gusta la iglesia evangélica, pues dice la verdad, si tenés una Biblia católica va a decir lo mismo. Porque dice la misma verdad. Yo te quiero explicar eso. Te tiene que golpear. ¿Saben por qué no creían ellos? Porque eran duros de cerviz. Cabezones. ¿Tú crees que Jesús resucitó? Si tú no crees, entonces sigue con tu pecado escondido. Pero si tú crees, tienes que venir a los pies de la cruz, mis hermanos. No es un ejercicio, es solamente una decisión, es decir, basta. Hace muchos años una hermana vino acá. Me cuenta un testimonio. Pastor, yo quiero hablar con usted porque yo soy de otro lado. Mi marido no es cristiano. Yo me crié en la iglesia, me casé con un marido así, asá. Pero todos los días cuando él se va, pasa un amigo que tiene una ambulancia
y tenemos sexo. ¿Y a vos te parece que está bien? Es que él no es cristiano, no. Perdóname. Estás equivocada. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios y confiésale a tu marido. ¿Estás seguro que debo hacer eso? Confiésaselo a tu marido. ¿Se arrepintió? Le confesó al marido. Claro que el marido la quería matar. Pero ¿sabe cuánto le sanó? A partir de ahí ella tuvo paz en su corazón. A partir de ahí dijo, no importa que me mate. Se congregaron con nosotros. Si hubiese sido en la época de Jesús, eras apedreado y eras muerto por el adulterio. Por la gracia, no te van a apedrear el pueblo, pero por ahí te apedrea tu marido. Pero a veces es mejor que te apedree tu marido y no que te vayas al infierno. ¿Lo entiendes? ¿Cuál es el evangelio que tú predicas? A ver, decime, ¿qué le enseña a tu familia? ¿Qué le enseña a tus hijos? ¿Qué le enseña a tus hermanos? Hay padres que están de acuerdo que sus hijos estén de novio con gente del mundo, o que tengan amistades. La Biblia dice que la amistad con el mundo es enemigo de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a tener amigos mundanos? No, pero es un amigo de trabajo. Tampoco están así. Termino. Jesucristo es el camino. Él es la verdad, es la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Tú no eres el camino. Él es el camino. Tú no le vas a decir a nadie cómo tienes que llegar al Padre. Él te dice cómo llegar al Padre. Si tú crees a tu manera, no estás yendo por el camino correcto. Tú debes creer que Cristo es el camino. Y si Cristo es el camino, hay una cruz en el camino, en el cual tú te tienes que arrepentir y reconocer tus errores y pecados. Y decir, Señor, he sido hipócrita. Ese día, en el año 87, en marzo del 87, para ser más preciso, creo que Dios me dio la mejor oportunidad. Tenía la cara así. Arreglé todas mis cuentas. No quiero tener nada pendiente. Aún lo más tonto era importante para mí, para sacarlo de mi vida. Nos confesamos con mi esposa hasta las cosas más absurdas. Si bien no eran cosas tan graves, pero sabía que yo, si moría, aún por esas cosas que para mí no eran tan graves, yo no iba a tener permiso para entrar en el reino de los cielos. Así que yo te invito en esta mañana, que antes de partir el pan y participar de la copa, puedes decir, Señor, ¿soy digno de comer este pan? ¿De partirlo? Quizás sea algún joven que tenga que ir, papá, mirate, te estuve robando, te estuve mintiendo, te estuve engañando. Arregla tu cuenta. Participa del pan, porque Dios te está dando una oportunidad hoy para resolverlo. Si tú crees que Él resucitó, tienes que hacerlo. Si no crees que Él ha resucitado, sigue con tu pecado escondido. Seguramente el diablo te va a distraer y te va a llevar al camino más oscuro, y hasta aún crea que lo puedes controlar. Te puedo asegurar que nada puedes controlar con el diablo. Él te tiene controlado a vos. Pero dale el control a Jesucristo, que Él te da libertad eterna. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a orar.
Padre Dios, sé que estas palabras que salieron de mi boca son muy fuertes, no sé. Algún hermano me dirás, pastor, qué palo, qué duro. Señor, yo no quisiera ofrecer cosas lindas todo el tiempo nada más. Pero sabemos que el filtro para entrar en el reino de los cielos es limpiarnos. Y que no hay otro camino que podamos llegar al Padre si no estás tú en el medio. En esa cruz está en el camino. Y para pasar por ese camino y para pasar la cruz tenemos que llegar de rodillas pidiéndote perdón. Por eso, Padre, si hoy en esta mañana hay alguien que tenga que confesar pecados, que tenga que pedir perdón, sean matrimonios, sean hijos, sean hermanos, sean padres, que sea oportuno que antes de partir este pan y beber de la copa, algo poderoso suceda en sus corazones, porque cuando uno siente el perdón de verdad es cuando uno realmente es agradecido. Si alguien no se siente perdonado, no siente agradecimiento. Por eso a veces hasta la ofrenda no se da porque no se siente perdonado. Pero cuando alguien es perdonado, es capaz de hacer cosas grandes para tu reino, para que otros sean perdonados y sean transformados. Pero Padre, yo te quiero pedir que este despertar comience en la conciencia, porque tú pones una conciencia. Señor, produce conciencia donde el pecado no pueda gobernar, sino que pueda ser delatado por nuestras propias conciencias. Señor, que esa conciencia de pecado haga que nuestros corazones, Señor, se quebranten en tu presencia. Por eso, Padre amado, yo te quiero rogar que si hay alguien en esta mañana que puede hablar con su esposo, su esposa, sus hijos, sus padres, sus hermanos, lo haga. Que pueda decirle, mira, yo te he fallado en muchas cosas y hoy tengo que confesarte. Señor, hace más de 20 años atrás, unos casi 25 años, un día el Espíritu Santo se derramó en este lugar y públicamente empezaron a confesar pecados. Y sanó a muchos y libertó a la iglesia, porque era una iglesia poderosa que creía en el poder del Espíritu Santo. Y hoy somos una iglesia poderosa que cree en el poder del Espíritu Santo, donde tú traes convicción de pecado, convicción de juicio y de justicia. Señor, yo te quiero pedir que ese juicio y justicia y la convicción de pecado esté en esta mañana, en este lugar, y que aquellos que sienten esto sepan que está el Espíritu Santo hablando a sus corazones y que esta es la oportunidad. La palabra de Dios dice, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón como lo hicieron el pueblo de Israel, porque entraron en la provocación y yo juré que no iban a entrar en el descanso. Así dice el Señor. Si tú no escuchas hoy la voz de Dios y sigues duro, eso a Dios lo provoca. Escucha la voz de Dios. Deja a Dios que actúe en ti. Y haz lo que tengas que hacer, pues Dios sanará tu alma y serás una nueva criatura de verdad, de verdad. Te lo rogamos, Espíritu Santo. Queremos partir el pan, queremos beber de la copa, Señor, en libertad, en santidad, Señor, porque sabemos que tú vienes muy pronto. O puedes venir hoy, o puede que tú nos vengas a buscar algunos antes que a otros, pero queremos estar listos para la venida del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.